Bueno, continuamos con el avance de los temas. Vamos a ver las restauraciones directas en el sector posterior, específicamente según Montefiore y según Black, la clase 1. Según Montefiore, esta clasificación sistematizada desde el 2010 divide las zonas propensas a sufrir una lesión cariosa en zona 1, zona 2 y zona 3. La que nos interesa para el desarrollo de este tema es la zona 1, que se refiere a lesión en fosas y fisuras de piezas posteriores, así como en defectos del esmalte a nivel oclusal. También menciona las lesiones que se encuentran a nivel del cíngulo en piezas anteriores. Pero como este tema es específico para restauraciones directas del sector posterior, solamente vamos a mencionar la zona 1, pero en dientes posteriores. Asimismo, Black realizó una clasificación desde 1908 de acuerdo a la etiología de la lesión y el plan de tratamiento. También la clasifica dentro de la clase 1, lesión en fosas y fisuras de piezas posteriores y a nivel del, ya sea cíngulo, a nivel palatino o lingual de los incisivos. Quiero que observen muy bien estas imágenes. Existe mucha confusión al momento de realizar esta clasificación. Clase Black, fosas, surcos y fisuras de piezas posteriores. Montefiore, zona 1, fosas, fisuras y defectos del esmalte en superficies oclusales de dientes posteriores. Observemos las imágenes. Aquí vemos una lesión a nivel de la fosa y a nivel del surco. Entra dentro de la clase 1. Aquí, tanto en el premolar como en el molar, podemos observar lesiones a nivel de las fositas y surcos, pero a nivel de este surco vemos que la lesión se extiende hacia palatino. Al ser un surco o una fisura, esta lesión sigue siendo una clase 1, pese a que la extensión sea hacia palatino. Se sigue manteniendo dentro de la clasificación 1. Muchas veces existe confusión, sobre todo en la parte clínica, al momento de realizar este diagnóstico. Se observan que en un surco o en una fosa de un molar a nivel vestibular existe una lesión cariosa, no saben dentro de qué clasificación ingresa. Pero ya les vuelvo a repetir, esta lesión está en un surco que corresponde al molar y ese surco se está extendiendo hacia palatino, entonces sigue dentro de la clasificación 1. En la tercera imagen vemos una lesión más amplia. Observamos que ya ha afectado parte de las cúspides, ha afectado más tejido, en este caso esmalte, y se refiere a eso, defectos del esmalte en superficies oclusales. Entonces ya ha sufrido el esmalte o ya ha sido invadido por la lesión, pero en la superficie oclusal. Ya no se ha limitado a fosas y fisuras, sino que ya está abarcando parte de las cúspides. Entonces esto sigue siendo la clasificación 1 o la clase 1 según Montefiore y según Black. Acá vemos, y quiero que observen muy bien esta imagen, cómo debemos tener la preparación cavitaria. Debemos limitarnos solo a las zonas que están afectadas. No debemos extendernos, debemos tratar de conservar lo más que podamos el tejido dentario sano. No tenemos que extendernos más de lo necesario. Si la lesión está a este nivel
o a este nivel, aquí al medio vemos gran cantidad de tejido dentario que no se ve afectado y que debemos conservar. Es por eso que cuando observamos este tipo de lesiones, debemos efectuar la limpieza o la apertura de la cavidad con las fresas redondas más pequeñas que tengamos. Eso con el fin de tratar de preservar lo más que podamos el tejido dentario. Vuelvo a repetirles que existe mucha confusión al momento de clasificar sobre todo las lesiones que se encuentran en los surcos y fosas de los molares que están en caras libres. Si observamos en el primer molar inferior, existe una fosa y un surco. Esta fosa tiende a ser una zona de retención de alimentos que muchas veces llega a producir una lesión cariosa. Entonces, la clase 1 incluye también las lesiones en fosas vestibulares de los molares inferiores y en la fosa palatina de los molares superiores. Se confunden y muchas veces la clasifican dentro de la zona 3 o clase 3, según Montifón. La zona 3 o clase 3 es la que se refiere a la que está a nivel cervical de la pieza dentaria. Si observamos esta fosita, está en el tercio medio del molar. No se extendió hacia el tercio cervical ni a nivel de la exposición radicular. Entonces, evitemos confusiones y tomemos muy en cuenta este aspecto. Este surco y esta fosita también entra dentro de la clasificación 1. ¿Cuáles son las fases de restauración que vamos a tomar en cuenta? Mencionemos tres: la fase preoperatoria, o es la que se refiere a las maniobras previas, la preparación dentaria y la restauración o fase de restauración propiamente dicha. La fase preoperatoria es muy importante tomarla en cuenta. Son las maniobras previas que tenemos que realizar previo a la realización del tratamiento. Dentro de estas podemos mencionar el buche antiséptico, actualmente muy importante y de forma obligatoria, sobre todo porque estamos ante la presencia de la pandemia. Y ustedes saben que la cercanía con el paciente puede provocarnos un contagio inmediato. El buche antiséptico ayuda un poco a desinfectar la cavidad bucal del paciente. La eliminación de cálculos y biofilm y profilaxis del sector, el diagnóstico pulpar, cardiológico y examen radiológico en caso de que sea necesario, aunque en la mayoría de los casos debemos tomar un examen radiológico que nos ayude a un buen diagnóstico, observar la anatomía, selección del color, un análisis de la oclusión antes y después de realizar el tratamiento, y la preparación del campo operatorio. Dentro de esto pueden ser utilizadas las técnicas de anestesia. Mencionemos el buche antiséptico como maniobra previa. Cuando el paciente ingresa a atención clínica, lo acomodamos en el sillón, debemos pasarle un vasito con una solución antiséptica, ya sea un enjuague bucal hecho en base a clorhexidina. Este enjuague bucal puede estar hecho en base a clorhexidina, generalmente viene en una concentración del 0.12%, tiene un efecto aproximadamente, lo que indican los fabricantes, de una protección de 12 horas que ayuda a reducir la cantidad de bacterias que se encuentran en ese momento en la cavidad bucal. Entonces, al hacer o al pedirle al paciente, al solicitarle que realice este buche antiséptico, estamos ayudando a que la carga viral
y la cantidad de bacterias se reduzcan dentro de la cavidad bucal. Muchos pacientes acuden a consulta sin haberse cepillado los dientes, vienen de su oficina o del colegio, entonces nosotros ayudamos un poco a la higiene dental dándole este buche antiséptico, lo cual resulta cómodo tanto para el paciente como para nosotros. Entonces, el primer paso, la primera maniobra previa que debemos realizar es el buche antiséptico. Pasarle al paciente un vasito desechable con un enjuague bucal. Seguimos con las maniobras previas. Debemos realizar la eliminación del cálculo y biofilm, la profilaxis del sector. Esto se puede hacer mediante la exploración con la sonda exploradora. Si vemos que la pieza dentaria tiene restos de alimento dentro de la cavidad, podemos retirarlos tanto con la sonda o con una cuchareta pequeña de dentina. Debemos observar todo el sector que nosotros vamos a tratar, a ver si tiene biofilm o cálculo dentario. En algunos casos se debe realizar una profilaxis previa dentro de todo el sector, ya que si vemos que el sector de la pieza dentaria que vamos a tratar tiene mucho acúmulo de biofilm y cálculo, puede perjudicar de cierta forma o contaminar la pieza dentaria que estamos preparando. Es por eso que todo el sector debe estar completamente limpio. En algunos casos es mejor primero remitir al paciente a periodoncia, o si nosotros podemos realizar la profilaxis o limpieza del sector. Para realizar un buen diagnóstico, tanto cariológico como pulpar, debe estar la pieza dentaria como observamos aquí, libre de restos de alimentos y sin saliva, casi seca. Si nosotros hacemos un diagnóstico o pruebas térmicas en una pieza dentaria sucia o que tenga saliva, nos puede dar un falso diagnóstico, ya que estos restos de alimentos están cubriendo la cavidad. Entonces, están evitando que las pruebas térmicas sean viables. La pieza dentaria debe estar así, sin restos de alimentos y sin saliva. Tenemos que tener muy buena visibilidad, sobre todo en el sector posterior. Tenemos que ayudarnos con un espejo bucal, observar toda la superficie de la pieza dentaria que queremos revisar, todas las caras, tanto libres como proximales, para analizar y realizar un buen diagnóstico. La iluminación también es muy importante. Ese sector debe estar muy bien iluminado. Tenemos que tener muy buena visibilidad y accesibilidad a la pieza dentaria que vamos a tratar. La observación de la anatomía es muy importante. Las características de cada pieza dentaria, previo a la apertura, nosotros podemos observar todavía fosas, surcos, fisuras, forma de las cúspides. Mucho importa la edad del paciente también. Mientras un paciente sea más joven, las cúspides serán más marcadas. Mientras un paciente sea de avanzada edad, las cúspides también serán más desgastadas. Entonces tenemos que observar todo eso. No podemos restaurar una pieza dentaria más alta o debajo del plano oclusal. Entonces tenemos que devolver esta forma observando tanto la pieza dentaria como las piezas dentarias vecinas o las piezas dentarias que se encuentran en el otro sector del arcade. Observemos aquí hay un caso donde vemos una pieza dentaria con giroversión, un premolar que está con giroversión.
Pero este premolar, pese a tener esta giroversión, anatómicamente mantiene sus características. Entonces, solamente la posición del diente le ha dado otra ubicación dentro del arco dental. La cara vestibular está dirigida hacia el molar, la cara palatina está dirigida hacia el canino, mesial está hacia vestibular y distal está hacia palatino. Pero esta pieza dentaria conserva su forma anatómica. Al momento de realizar la clasificación según Montighan, también tenemos que tomar este aspecto. Si bien la pieza dentaria está en giroversión, pero las caras dentarias siguen siendo las mismas. No cambia, digamos, vestibular por proximal o distal por cara libre. La forma anatómica sigue siendo la misma. Por lo tanto, si esta pieza dentaria necesitaría algún tratamiento, la reconstrucción también se debe tomar en cuenta en este sentido. No debemos modificar la anatomía natural del diente. Es muy importante hacer un análisis previo, antes y después del tratamiento. Con ayuda del papel de articular, nosotros agarramos, hacemos morder al paciente y observamos los puntos de contacto, tanto en la pieza en la que vamos a tratar como en las piezas dentarias vecinas. Tiene que existir puntos de contacto para que exista buena función masticatoria. Nosotros, al restaurar una pieza dentaria, tenemos que devolver también esa función masticatoria. Un aspecto importante que deben tomar en cuenta es el siguiente. Quiero que observen esta pieza dentaria, este primer molar, tiene una restauración con amalgama. Si nosotros realizamos al restaurar una pieza dentaria, vemos que un punto de contacto queda justo entre el diente y la restauración, tenemos que extender un poco más la restauración. El punto de contacto no puede quedar entre diente y restauración, tiene que quedar o solo en diente o solo en restauración. Si queda al medio de los dos, este sector de la restauración se debilita con el impacto masticatorio y tiende a fracturarse y a salirse. Es por eso que en muchos casos los pacientes iban a escuchar, les van a decir, este pedacito se me salió de la restauración que me realizaron. Es por esto, porque el punto de contacto no debe quedar al medio del diente y de la restauración. Si este es el caso, nos vamos a dar cuenta haciendo un análisis antes del tratamiento. Entonces hacemos ese análisis y eliminamos un poco de tejido dentario para que solo quede restauración. Entonces al terminar ya la restauración final, nosotros tenemos que observar que queden marcados los mismos puntos de contacto que han quedado antes de que realicemos el tratamiento. Ahora nos vamos a la preparación del campo operatorio, la técnica anestésica si fuera solamente necesaria. Si hablamos de una caries de dentina muy profunda, donde el paciente al simple hecho de nosotros hacerle con la jeringa triple o dar un chorrito de agua, un chorrito de aire con la jeringa triple, el paciente ya es muy sensible, debemos requerir una técnica anestésica, debemos realizar una técnica anestésica. No debemos torturar al paciente realizando un tratamiento con dolor. Ese paciente, si nosotros lo torturamos realizando un tratamiento doloroso, no volverá a consulta odontológica con nosotros y le crearemos un trauma.
Entonces, solamente si es necesario, cuando ya hay una caries de dentina muy profunda o profunda, realizamos las técnicas anestésicas, ya sea troncular o infiltrativa. Pero si es una caries de dentina superficial o mínima, no debemos torturar al paciente tampoco con la anestesia. Muchos confunden y dicen voy a anestesiar para colocar el clamp. Si el clamp está bien colocado, ajustado sobre el cuello del vientre, sin apretar o aplastar los tejidos blandos como la encía, el clamp no va a ser molestoso. Simplemente el paciente va a sentir como si una presión leve estuviera sobre su pieza dental. Recordemos que debemos aislar en operatoria mínimamente 3 piezas dentarias. Perdón, previo a esto, después de hacer el análisis de la oclusión, también debemos ver el color que vamos a utilizar para la restauración. Hay piezas dentarias que son más blancas, un tanto más amarillentas. Entonces, debemos analizar qué tipo o qué color de resina vamos a utilizar durante el proceso de restauración. Después del aislado, el color de la goma dique nos daría una falsa perspectiva del color. Es por eso que la selección del color debe realizarse previo al aislado y con la pieza dentaria totalmente, no totalmente, sino ligeramente humedecida. Bueno, ya hemos mencionado en qué casos debemos anestesiar y en qué casos no. Mínimamente se deben aislar 3 piezas dentarias para realizar un tratamiento en operatoria. De preferencia, el clamp tiene que estar en la pieza distal a la pieza que vamos a tratar. Y esto con el fin de que el clamp no nos perjudique durante las maniobras operatorias. Tenemos que ver la mejor técnica de aislado absoluto que vamos a usar y la mejor técnica que sea más cómoda para nosotros. Actualmente no hay tratamiento en operatorio dental que no se realice sin aislado absoluto. Todos los tratamientos se tienen que realizar con aislado absoluto, dada la facilidad durante la preparación cavitaria y también para garantizar el éxito de la restauración, ya que el aislado evitará la contaminación con saliva o sangre en algunos casos. Vamos a la fase ya de la preparación dentaria. Mencionamos la apertura y conformación de la cavidad. Dentro de esta apertura y conformación podemos mencionar el contorno, la forma de resistencia, la forma de profundidad. Seguimos con la extirpación de los tejidos deficientes, la protección dentino-pulpar, terminación de paredes y limpieza y desinfección. Las fases de preparación dentaria comenzamos con la apertura y conformación. La apertura y conformación debe realizarse con una fresa redonda o periforme de fresa redonda de diamante para el desgaste de esmalte. De acuerdo al tamaño de la cavidad debemos utilizar las fresas, en este caso, en la primera imagen, las fresas de diamante más pequeñas que tengamos. En este caso también, esta cavidad que vemos aquí es un poquito más amplia, entonces podemos ya utilizar una fresa un poco más grande. Recordemos que estas cavidades, por más que se vean pequeñas, son un poco engañosas, ya que la caries avanza en este sentido, en un sentido triangular. La caries en fosas avanza en un sentido triangular, donde el vértice espaciocruzal y la base dirigida hacia la cámara pulpar. Entonces, a primera vista vemos unas cavidades pequeñas, pero que, como les vuelvo a repetir,
es algo aparente, porque una vez que realizamos la apertura, vamos a observar que debajo de esa cavidad pequeña, que aparentaba ser pequeña, existe una lesión que abarca ya o que es más grande. Existe una lesión que podemos observar que está debajo de este esmalte y debajo de este esmalte. Perdón. Vemos que la lesión se ha extendido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aperturar, hacer la apertura de este sector con la presa de diamante, con la presa redonda de diamante, agarrar y empezar a abrir, a desgastar todo este esmalte. Vamos a pintar, agarrar y empezar a desgastar todo este esmalte para tener acceso a esta lesión. Perdón. Entonces, tenemos que realizar la apertura de esta forma. Eliminar todo este esmalte para tener visibilidad y buen acceso a este sector. Esta es la apertura y la conformación. Ahora, en esta cavidad que es un poquito más amplia, tenemos un poquito más de visibilidad de la lesión, pero igual, por debajo de este sector, vamos a encontrar tejido reblandecido y vamos a notar que este esmalte ya está muy débil debido al efecto de la lesión. De igual forma, tenemos que proceder a la apertura con una presa de diamante redonda o una periforme. ¿Cómo damos el contorno de forma? Voy a borrar esto y esto. El contorno de forma debemos seguir de la siguiente manera. Siempre tenemos que comenzar por los márgenes, paredes y piso. Márgenes todo alrededor de la cavidad, las paredes de este sector y finalmente el piso. Una vez que ya hemos hecho la apertura, observamos mejor el tamaño de la lesión o hasta dónde llega la lesión. Empezamos a limpiar los márgenes, procedemos a limpiar las paredes y finalmente el piso. Esto lo realizamos con una fresa redonda de carburo. Esta fresa redonda de carburo tiene ya como unas cuchillitas que van a ayudar al corte del tejido reblandecido. Podemos interactuar con una cuchareta de dentina. Limpiar un poco con la fresa y limpiar también con la cuchareta. Todo el tejido que nosotros limpiamos de los márgenes y las paredes llega a caer al piso de la cavidad. Es por eso que el piso de la cavidad se tiene que limpiar después, casi al final del contorno que ya hemos realizado. Otro aspecto importante también es que el piso, en el piso o al realizar la preparación del piso tenemos que tener más cuidado, ya que si es una caries o una cavidad muy profunda, podemos estar cerca a la cámara pulpar. Si vemos que ya es muy profundo y vemos que tiene cierta cercanía con la cámara pulpar, dejamos de utilizar instrumentos rotatorios y procedemos con la cuchareta de dentina.
haciendo movimientos de raspado, quitando todo el tejido infectado. La cuchareta de dentina entonces tiene que estar siempre bien afilada. Conforme el uso o como van usando la cuchareta va perdiendo el filo. Entonces la pueden volver a afilar o cambiar de cuchareta, pero tiene que ser una cuchareta que tenga buen filo y que realice ese corte del tejido reblandecido. Entonces no se olviden siempre márgenes, paredes y finalmente piso. Debemos tomar en cuenta que toda cavidad que nosotros preparemos tiene que tener ángulos redondeados. ¿Ya? Para eso debemos usar fresas redondas, fresas periformes o fresas cilíndricas de extremo redondeado. No usamos ya la fresa de cono invertido o la troncocónica de extremo plano porque estas fresas nos darían unos ángulos agudos, como vemos aquí. Si esto nos da unos ángulos agudos, nos dificultaría el ingreso del material a este sector, a estos sectores. ¿Cómo podemos garantizar nosotros el ingreso o empaque del material a este nivel? Si preparamos con ángulos agudos. Es por eso que la preparación cavitaria debe ser o debe tener ángulos redondeados, no agudos. Estos ángulos redondeados incluso nos garantiza que nosotros vamos a colocar de forma adecuada el material que vamos a usar. Antes se utilizaba la fresa cono invertido para dar esta forma de resistencia cuando se realizaban las restauraciones con la amalgama. Pero ahora estamos utilizando más las restauraciones con resinas compuestas, dadas las ventajas que estas nos ofrecen. Entonces ya el uso de estas fresas ya es muy poco. Observemos el límite amelo-dentinario que no se nos pase este aspecto al momento de la preparación cavital. Nosotros tenemos un acceso muy corto o una visión muy corta de la cavidad. Podemos observar esto, que a nivel del límite entre la dentina y el esmalte existe aún tejido infectado que no estamos eliminando. Es por eso que realizando esta angulación con las fresas tenemos que proceder a limpiar todo este sector, ampliando esta cavidad para poder observar que la cavidad quede totalmente limpia y sin estos restos de tejido reblandecido o tejido infectado. Si nosotros dejamos la cavidad así, vamos a hacer que se produzca una microfiltración o una caries recidivante, ¿no? Una caries residual, o sea que al momento de poner aquí la restauración, esto va a ir creciendo y va a haber una caries secundaria a la restauración. Es por eso que debemos tener siempre una buena visibilidad, un buen acceso de la cavidad y eliminar este tejido para tener acceso a esas zonas donde puede haber todavía tejido infectado. La forma de resistencia tenemos que observarla aquí, que tenemos que dar nosotros a la cavidad y hemos mencionado que tenemos que formar ángulos redondeados. Tenemos que mencionar formar ángulos redondeados para asegurar el empaque de la restauración. La resistencia tiene que darse por el tejido dentario remanente.
si observamos en esta primera imagen, vemos que existe buen tejido dentario remanente. Todo esto que está aquí es un buen grosor. De igual forma aquí, vemos que existe buena cantidad de tejido dentario remanente. Pero en esta otra imagen podemos observar que las paredes ya han quedado débiles, lo cual no nos garantiza que va a existir una buena resistencia de la restauración, y de que estos tejidos débiles no soporten la restauración y tiendan a fracturarse. Mínimo tiene que existir unos 2 milímetros de tejido dentario remanente. Si existe de 2 a menos, la restauración va a quedar muy débil, va a debilitar más el tejido dentario remanente y esa restauración se va a salir. Entonces, sí hay que escoger o alterar con otro tipo de restauración, que ya puede ser una incrustación o tal vez en algunos casos una corona. Pero el tejido remanente da la resistencia a la restauración. Tenemos que observar que exista buena cantidad de tejido remanente para que la restauración también sea, no se salga o no se fracture. La forma de profundidad está dada de acuerdo al tamaño de la lesión. Hasta donde haya llegado la lesión, hasta ahí tiene que ser la profundidad de nuestra cavidad. Puede ser solo en esmalte, puede haber una afección mínima de la dentina, una afección profunda o una afección extensa de la dentina. Entonces, la profundidad está dado o está determinada por el tamaño de la lesión. Hasta donde esté la lesión, hasta ahí es donde llegamos con la profundidad. Del piso es de donde tenemos que eliminar todo el tejido deficiente. La extirpación de los tejidos deficientes nos puede ser muy útil el uso del detector de caries. Entonces, para garantizar la extirpación de todos los tejidos deficientes, podemos utilizar un detector de caries que vienen en esta presentación y tiñen los tejidos afectados e infectados tanto de un color rojo o verde, de acuerdo al color que ustedes compren. Para esto hay que secar bien la superficie dentaria, aplicar un poco del detector, esperar aproximadamente 1 minuto, lavar bien el diente y observar qué sectores se han teñido. En este caso se ha colocado un detector de caries color rojo, entonces observamos que la dentina infectada está teñida de un color medio rojo o rosado. Entonces, procedemos a remover este tejido dentario, garantizando así que estamos extirpando todos los tejidos deficientes sin la necesidad de desgastar tejido dentario sano. La cavidad debe quedar de esta forma, una cavidad limpia con ángulos redondeados sin restos de pigmentos del detector de caries. Es muy importante que tomen en cuenta esto. La cavidad debe ser debe tener una forma solamente del lugar donde se ve afectado por la lesión cariosa. No debemos extendernos más allá. Como vemos aquí, sí vemos una cavidad bastante amplia porque vemos que el revelador de caries ha teñido todo este sector.
Y para tener acceso, para limpiar este sector, sí es necesario formar una cavidad tan grande. Pero si solamente son ciertos sectores que se han visto afectados por caries, solamente debemos eliminar esos sectores. Como vemos en esta otra imagen, aquí todavía hay una buena cantidad de un puente dentinario que es resistente y que no está afectado. Entonces se mantiene este sector. No hay la necesidad de hacer una cavidad grande o unir estas dos cavidades. La terminación de las paredes y la terminación de la preparación cavitaria se la realiza con una fresa de grano fino. La fresa de grano fino, y hemos mencionado de extremos redondeados, dentro de eso puede estar las que tienen la línea roja, la línea blanca o la línea amarilla. Esto nos ayuda a que no queden superficies irregulares en la cavidad que vas a preparar. Queden ángulos redondeados y superficie totalmente lisa que facilite la introducción del material. Debemos tomar en cuenta que a diferencia de las piezas posteriores, a diferencia de las piezas anteriores, en las piezas posteriores no se realiza un bisel. No es necesario biselar la zona. Simplemente la terminación de las paredes alisando la superficie suavemente. Una vez que ya está terminada la cavidad, procedemos a lavar en abundante agua, secamos, retiramos el exceso de agua y procedemos a la desinfección con clorexidina al 2%. La clorexidina es un antiséptico específico para la desinfección de la preparación cavitaria. La clorexidina tiene una acción sobre las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son unas enzimas que se encuentran en la estructura dentaria que reaccionan ante la presencia de un ácido. Estas metaloproteinasas, al encontrarse con la presencia de un ácido, empiezan a degradar las fibras colágenas de la dentina. No solo las fibras colágenas, sino todas las proteínas que se encuentran en la dentina. Las metaloproteinasas, explicando en un lenguaje un poco común, podemos decir que son enzimas que comen las proteínas que están en la dentina del diente. Es por eso que la clorexidina tiene una acción específica sobre estas metaloproteinasas, inhibiendo su acción, evitando que degraden las fibras de colágeno y el resto de proteínas que se encuentran dentro de la dentina. La efectividad de la clorexidina tiene que ser al 2%. Se confunden en algunos casos y compran enjuagues bucales hechos en base a clorexidina. En este caso, la clorexidina de un enjuague bucal está al 0.12% y no tiene la misma efectividad que esta clorexidina al 2%. Entonces, al momento de comprar clorexidina, tomen muy en cuenta que tiene que ser en una solución al 2% para que tenga la efectividad antiséptica que nosotros requerimos en la cavidad que hemos preparado. Posterior a eso, hay que hacer un análisis de la profundidad de la cavidad. ¿Qué tan profunda es la cavidad? Entonces, ya observamos si se va a realizar una protección pulpar o una protección dentinopulpar. La protección pulpar es cuando nosotros observamos que ya existe una cercanía a la cámara pulpar o en algunos casos una exposición a de la pulpa, un puntito
rojo. Para eso utilizamos el Lical, el hidróxido de calcio puro, el MTA o el Teracal. Esos materiales son pero protectores pulpares específicos, solo pulpares. Algo muy diferente ya es la protección dentino-pulpar, que se refiere a protección tanto de la dentina como de la pulpa. Recordemos que la dentina tiene túbulos dentinarios que se dirigen hacia la cámara pulpar. Entonces, por eso se menciona una protección dentino-pulpar. Para la protección dentino-pulpar se utilizan las bases cavitarias, poros cavitarios y los selladores dentinarios. Si la cavidad es muy profunda, entonces utilizaremos una base cavitaria que tiene que tener un grosor entre 0,5 hasta 1,5 milímetros. No se debe rellenar toda la cavidad. Si vemos que no es muy profunda, pero requiere un foro cavitario, entonces colocamos el foro cavitario. Si no es tan profunda, si es solamente una mínima, afectado mínimamente a la dentina, entonces utilizamos los selladores dentinarios. La base cavitaria y los poros cavitarios tienen que tener o ser de materiales que sean adhesivos y que tengan buena adhesión a la restauración que vamos a colocar. Es por eso que de preferencia se utilizan los ionómeros de vidrio. Si nosotros tenemos la necesidad de colocar un protector pulpar, entonces colocamos primero el protector pulpar, luego la base cavitaria y después la restauración final. Pero si no colocamos los protectores pulpares, colocamos directamente la base cavitaria en base a ionómero de vidrio, que puede ser el ionómero de vidrio convencional o el ionómero de vidrio fotopolimerizado. Ahora, si la cavidad no es muy profunda, colocamos un foro cavitario que también puede ser de ionómero de vidrio. El foro cavitario, para hacer la capita más delgada, de preferencia podemos utilizar un ionómero de vidrio fotopolimerizable. La diferencia entre foro cavitario y base cavitaria solamente es el grosor que existe entre ambos. Un foro cavitario no puede ser mayor a 0,5 milímetros. Una base cavitaria tiene que, o es más de mayor grosor, más de 0,5 milímetros hasta 1,5 milímetros. Ya los selladores dentinarios, cuando la cavidad no es muy profunda y no hay espacio para colocar foro o base, directamente colocamos la restauración. Pero siempre tenemos que proteger a la dentina y sellar esos túbulos dentinarios. En este caso, el sellador de túbulos dentinarios será el adhesivo. El adhesivo de quinta generación, que viene el primer y el adhesivo específico. Entonces colocamos el adhesivo como un sellador dentinario. Esto para cubrir o proteger los túbulos dentinarios. Ya nos vamos directamente a la fase de restauración. Vamos a mencionar estos pasos, que son el protocolo adhesivo, la manipulación del material, la terminación y el control postoperatorio. Y hemos visto en una clase anterior los protocolos de adhesión, todo lo referente a adhesión en las piezas dentales. Recordemos un poco del protocolo de adhesión. Vamos a iniciar con el grabado ácido, primero en esmalte y después en dentina. Ahorita estamos mencionando una técnica de grabado total. 15 minutos, de 15 a 20 minutos el grabado en esmalte, y de 5 a 10 segundos, segundos, no minutos. De 15 a 20 segundos el grabado en esmalte y de 5 a 10 segundos en dentina.
procedemos a realizar el grabado y posteriormente lavamos con abundante agua el doble del tiempo del grabado. Si hemos grabado 15 segundos, vamos a lavar por 30 segundos. Les vuelvo a repetir. El grabado en esmalte de 15 a 20 segundos y el grabado en dentina de 5 a 10 segundos. El lavado el doble del tiempo del grabado. Esta es una técnica de grabado total. La técnica de grabado selectivo solamente se graba el esmalte y después se coloca el adhesivo que en su composición no tiene ácidos, pero ácidos más débiles que van a grabar la dentina. Una vez que se ha realizado el lavado, procedemos a secar totalmente el esmalte, pero no debemos resecar la dentina, debemos mantenerla ligeramente húmeda. Ahora, otro procedimiento que podemos realizar para evitar una nanofiltración es colocar nuevamente clorexidina en la dentina. Les explico por qué se debe colocar nuevamente clorexidina en la dentina después del grabado ácido. Les mencionaba a las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son esas enzimas que reaccionan ante la presencia de un ácido. Estas metaloproteinasas no van a distinguir si ese ácido es proveniente de las bacterias o es proveniente del grabado ácido. Entonces pueden reaccionar de nuevo y empezar con la degradación de las fibras colágenas. Entonces, para evitar esa reacción de las metaloproteinasas ante la presencia del ácido grabador, nosotros procedemos a colocar otra vez la clorexidina. La clorexidina debemos colocarla de 20 a 30 segundos en la cavidad, tanto en la desinfección previa como después de colocar el ácido grabado. La clorexidina se coloca entre 20 a 30 segundos para que tenga una efectividad. Esta clorexidina no se debe lavar, solamente tenemos que esperar a que se evapore o seque, pero también nos ayuda a mantener ligeramente húmeda a la dentina. Una vez realizado este procedimiento, antes de eso recordemos que el esmalte sí tiene que estar seco y tiene que observarse ese blanco mate a nivel del esmalte. Procedemos a frotar el adhesivo con el microbush. Frotamos por toda la cavidad durante aproximadamente 15 segundos y después realizamos la fotopolimerización. Nos vamos directo a la manipulación del material. Tenemos que seleccionar el material adecuado, conocer la forma adecuada de la manipulación de este material. Es muy importante que sigan las instrucciones del fabricante de cómo manipular este material, cómo debemos manejar y también nosotros ya conocer y escoger el material que nos parezca más adecuado para trabajar. Antes de mencionar la inserción del material, debemos tomar en cuenta estos aspectos o estos conceptos: grado de conversión, factor C, fotoactivación, módulo de elasticidad, volumen de la preparación, forma de la preparación y las técnicas de estratificación del material. Entonces debemos tomar muy en cuenta estos conceptos para la manipulación de la resina. Este grado de conversión también se conoce como grado
de polimerización. Vamos a mencionar ahora la contracción. La contracción por polimerización o grado de conversión. La contracción es aquella que se produce durante la polimerización. Es la que genera fuerzas en la masa del material que si este material está colocado sobre una superficie genera o se traduce en tensión. Existen dos tipos que podemos mencionar, la contracción libre y la contracción adherida. Todas las resinas se contraen al polimerizar. Esta contracción puede ser una contracción libre o una contracción adherida o una contracción efectiva sobre una superficie adherida. La contracción libre es aquella que se produce en el material cuando no está unido a ninguna superficie. La contracción adherida es aquella que se produce cuando el material está unido a una superficie. Lo que a nosotros nos interesa es una contracción libre, lo que a nosotros nos interesa es una contracción adherida, pero efectiva. Para eso debemos tomar en cuenta o tomar muy en cuenta el protocolo adhesivo. Este protocolo adhesivo nos va a ayudar a que este material o esta resina se quede muy adherida a las superficies dentarias. Entonces, al colocar la resina y al polimerizar, la resina tiene que contraerse de forma efectiva. En la contracción libre, les decía, la resina se contrae, pero como no está adherida a ninguna superficie, no tiene ningún efecto, no tiene ningún, digamos, ningún efecto sobre ninguna otra superficie. En cambio, en la contracción adherida, la resina se contrae y como producto de esta contracción en la zona de adhesión puede crear un espacio o un estrés de contracción. Entonces, cuando la resina, nosotros colocamos la resina sobre una superficie y polimerizamos entre la resina y esta superficie, se genera un estrés de contracción. Este estrés de contracción se traducen en unas tensiones que se generan. Estas tensiones representadas aquí por las flechitas. Este estrés de contracción se produce porque las moléculas de la resina tienden a irse hacia el centro del material. Entonces, por contracción, las moléculas tienden a irse al centro. Estas moléculas, al querer ir hacia el centro, podrían separarse del adhesivo. Entonces podría fracturarse la resina o podría fracturarse la pared sobre la que se adhiere si esa pared es muy delgada. Entonces nosotros tenemos que evitar que se genere este tipo de estrés viendo la mejor forma o evitando o direccionando este estrés de contracción a las superficies adheridas y no así al centro de la resina.
Es por eso que es muy importante controlar el estrés de contracción. ¿Cómo podemos controlar este estrés de contracción? Este estrés de contracción podemos controlarlo al colocar la resina sobre o apoyado a dos superficies, como observamos aquí. La resina apoyada a dos superficies hace que ese estrés de contracción o esas fuerzas de tensión se dirijan directamente hacia las superficies y ya no hacia el centro de la resina, como vemos aquí. Entonces debemos tomar en cuenta estas reglas. Las capas de resina deben adherirse a máximo 2 paredes. Las capas de resina deben ser oblicuas, cóncavas o convexas. No debemos colocarlas de forma recta o en esta forma. No debemos colocarlas así y así. Esto está mal. Debemos colocarla en forma oblicua. Como vemos aquí, esto está bien. Esto para evitar el estrés de contracción. Otra regla es no unir las paredes opuestas de inicial a distal. Esto genera que las tensiones se vayan a este sector. Mira, las tensiones se van a este sector, lo cual puede causar una fractura durante el proceso de masticación, pero si nosotros colocamos o unimos con la resina de pared a pared o de inicial a distal, vamos a hacer que esta zona quede vulnerable a una fractura. Esta zona quede débil. Entonces tenemos que seguir estas reglas para evitar el estrés de contracción, para evitar que durante la polimerización esas fuerzas de tensión se vayan al centro de la resina. Si se van al centro de la resina, pueden crear un espacio entre la superficie adherida y la resina. Entonces, para evitar ese estrés de contracción, tenemos que apoyar la resina sobre dos paredes y colocar capas oblicuas, no rectas, oblicuas, ya sean cóncavas o convexas. Vamos a mencionar ahora el factor C, el factor de configuración cavitaria, que analiza la proporción entre el número de superficies adheridas y superficies no adheridas de una cavidad. Entonces, el factor C se calcula superficies adheridas sobre superficies no adheridas. Aquí vemos dos imágenes. Vemos aquí, esta la del molar, que vamos a figurar o vamos a comparar con el aspecto de este cubo que vemos aquí, este cubo verde, y aquí vemos esta parte del borde incisal fracturado y vamos a comparar con esta otra parte. Entonces el factor C es la cantidad de paredes adheridas, en este caso las paredes donde vamos a colocar la resina, vamos a contar, esta es una, este es 2, 3, 4 y la parte del piso es 5. 5 paredes adheridas. Y la pared que no está adherida es el techo. O sea, toda esta parte es la pared que no está adherida. Esta es solamente una.
Entonces, dividimos las paredes adheridas entre las no adheridas y nos da como un resultado 5. 5 entre 1, 5. Entonces, son 5 paredes que se van a adherir. El factor C es igual a 5. Esto se traduce en que esta restauración o esta preparación al momento de restaurar es más compleja. Sin embargo, esta de aquí, como vemos acá, solo tiene esta pared 1 que se va a adherir, porque solamente aquí vamos a poner el material de restauración. Ante 5 paredes no adheridas. 1, 2, no, voy a regalar el dibujo. Vamos a reconstruir una, aquí otra, 2, 3, y la que está por Palatino sería 4. Digamos que es un aspecto de cubo. Entonces tenemos 1 inicial, 2 distal, 3 incisal, 4 la que da a vestibular y 5 la que da a palatino. 5 superficies no adheridas. Entonces el factor C en este caso es igual a 0,2. Y en este caso el factor C es igual a 5, ¿no? Lo cual se traduce en que más complicado es restaurar una clase 1 que esta clase 4. Desde el punto de vista del control del estrés de contracción, esto se traduce en que una clase 1 sufre mayor estrés de contracción dada la cantidad de paredes adheridas a que una clase 4, como vemos aquí, tendrá menos estrés de contracción dado que tiene solamente una superficie adherida. Pero en cuanto a la reconstrucción estética, en este caso podemos decir que es más complicado restaurar una pieza de esta característica que una pieza de esta. En esta debemos preocuparnos más por controlar el estrés de contracción. El factor C entonces nos ayuda a esa medida que debemos tomar en cuenta. Máximo, el material de restauración debe apoyarse sobre 2 paredes, mientras sobre menos paredes se apoya el material de restauración, menos estrés de contracción sufrirá la restauración. Voy a guardar esto y pasamos a la siguiente. También tenemos que tomar en cuenta el volumen de la preparación. Si la preparación es de mayor tamaño, como vemos aquí, existirá mayor cantidad de volumen del material. Necesitaremos mayor volumen de material, lo que se traduce en un mayor porcentaje de contracción o mayor riesgo de contracción. Pero si vemos una cavidad pequeña aquí, como observamos, esto también requerirá menor cantidad de material, por lo tanto el riesgo de contracción también será menor. ¿Cómo podemos reducir el volumen de la restauración o de la preparación cavitaria? ¿Cómo podemos reducir o hacer o evitar la contracción del material que vamos a colocar en esta cavidad que es la
¿Cómo podemos reducir entonces la contracción por polimerización? Uno puede ser realizar incrustaciones, restauraciones indirectas. Las restauraciones indirectas nos facilitan a controlar esa contracción del material porque ya en el modelo podemos ver si hay un espacio o una brecha muy grande entre la restauración y el modelo donde estamos realizando. Entonces, una opción es realizar incrustaciones cuando la pieza es bastante grande. En este caso no es recomendable, pero si estas paredes fueran más débiles, sí se recomendaría una incrustación. Otra es la forma de estratificación por capas. Formar capas de estratificación menores a 2 milímetros, ¿no? Creando estratos. Se crea un estrato de una capa delgada, se fotopolimeriza. Otro estrato se fotopolimeriza. Pero ¿cuál es el mayor inconveniente en este caso? El tiempo que tomaría, ¿no? Tardaríamos mucho tiempo en realizar tantos estratos y tantas capas entre polimerizar y colocar. Imagínense, menos de 2 milímetros son capas bastante delgadas. Entonces podemos cansar al paciente realizando un trabajo tan largo de estratificación. Es lo que mencionamos aquí. Lo que podemos hacer es utilizar materiales de base, como el limómero de vidrio o las resinas fluidas. Les decía, materiales que sean totalmente compatibles y adhesivos, así como la resina. Utilizar una base cavitaria o un forro cavitario también nos va a ayudar a reducir el volumen del material, por lo tanto nos va a ayudar a reducir la contracción o el riesgo del estrés de contracción. Vamos específicamente a las técnicas de estratificación. Colocar capas menores a 2 milímetros y que estén apoyadas sobre 2 paredes. Ya hemos realizado el protocolo adhesivo y hemos realizado antes del protocolo adhesivo la desinfección. Procedemos a colocar el material. Colocamos de esta forma, ¿no? En este caso, el material está apoyado sobre el piso de la cavidad y sobre esta pared vestibular. Vamos colocando y así formando capas cúspide por cúspide. Vamos colocando, formando capas pequeñas no mayores a 2 milímetros. Tomando en cuenta que solo se pone en 2 paredes y polimerizando después de cada capa. Vamos colocando hasta dar la forma anatómica a la pieza dental. Una vez que se dé la forma anatómica, en algunos casos se puede colocar algún pigmento para dar la naturalidad a esa pieza dental. Los pigmentos son como tintes líquidos, tintes hechos en base a resina líquida o resina muy fluida, que nos ayuda a caracterizar o a dar ese aspecto natural a las piezas dentarias, devolverle ese aspecto natural a las piezas dentarias. Entonces colocamos primero la resina de dentina, formando estas capas, apoyando solo sobre 2 paredes, y colocamos el pigmento, no muy fuerte, un pigmento que puede ser un poco amarillento o casi mostaza, tampoco un pigmento ni muy fuerte ni mucho pigmento, ya que al tratar de caracterizar así la pieza dentaria, si colocamos un pigmento muy fuerte podemos dar el aspecto de que parece una lesión cariosa. Entonces colocamos un pigmento muy suave
Y después terminamos colocando resina para esmalte de la misma forma, ¿no? Apoyado sobre dos paredes de la cavidad que hemos tallado hasta terminar y dar la forma anatómica como vemos aquí. Otra técnica que se menciona también es colocar una base de resina en este sector, en el piso, colocar una base de resina y de ahí formar capas oblicuas. Colocar capas oblicuas para ir conformando la restauración. Ustedes tienen que ver cuál es la mejor técnica de utilización para evitar el estrés de contracción. Pero tienen que tomar en cuenta que la resina tiene que apoyarse sobre dos superficies, ya sea el piso y la pared vestibular, o el piso y la pared lumbar, o el piso y la pared mesial, sobre dos pasos. Entonces podemos ir formando sobre dos superficies, perdón. Entonces podemos ir formando así, cúspide por cúspide. Ya se les ha dicho que tienen que ser capas oblicuas, ya sean cóncavas o convexas, no capas rectas. Para la polimerización tenemos que tomar estos aspectos. La longitud de onda, que tiene que ser compatible con los iniciadores de la resina. Generalmente uno de los iniciadores es la canforoquinona. La distancia o la cercanía en la que vamos a poner la lámpara no debe ser más lejos de 1 centímetro. Mientras más cerca esté de la restauración, mayor efectividad tendrá la lámpara. Es por eso que ahora se usan unos protectores de la fibra óptica de la lámpara que nos permite, digamos, colocar muy cerca la lámpara, muy cerca del diente. Esos protectores también sirven ahora que estamos en pandemia, entonces los podemos ir cambiando entre paciente y paciente, o los debemos cambiar entre paciente y paciente, pero no debemos alejar la lámpara más de 1 centímetro. Debemos colocarla lo más cerca posible de la resina. La intensidad que se va a aplicar varía de acuerdo a la lámpara. La resina requiere de una intensidad de 16.000 megawatts por segundo. Entonces el tiempo de exposición depende de su lámpara. Ustedes tienen que leer muy bien las instrucciones de la lámpara para garantizar una fotopolimerización efectiva. Si la lámpara tiene 800 megawatts por centímetro cuadrado, tienen que tener una exposición de 20 segundos. Si la lámpara tiene 400 megawatts por centímetro cuadrado, tienen que tener una exposición de 40 segundos. Esto depende mucho de la intensidad de luz de su lámpara. La resina, les decía, para fotopolimerizar 2 milímetros de capa de resina requiere 16.000 megawatts por segundo. Entonces, haciendo un cálculo, nosotros sabemos que si la lámpara tiene la mitad de megawatts, como 800 megawatts, perdón, tiene solamente 800 megawatts por centímetro cuadrado, tenemos que fotopolimerizar 20 segundos. Si tiene 400 megawatts, 40 segundos. Esto para la efectividad de la fotopolimerización, para garantizar que se ha realizado una polimerización adecuada. Control postoperatorio, hemos hablado del antes y el después del ajuste oclusal. Por eso utilizamos el papel de articular. Entonces, sí tienen que ver
puntos de contacto, si hay sectores que marcan muy fuerte, quiere decir que son puntos de contacto prematuro. Cuando esa marca se realiza de forma muy fuerte, se ve de esta forma. Alrededor muy oscuro y al centro muy leve. Quiere decir que existe una presión muy fuerte y que esos sectores son los que debemos ajustar o desgastar. Pero si hay presiones leves, quiere decir que estamos realizando o la restauración no está muy alta. Entonces, ¿qué sectores debemos desgastar? Cuando existe una presión fuerte, cuando marca, como vemos aquí, alrededor está marcado muy fuerte y al centro como una zona más clara. Esos son los sectores que nosotros debemos desgastar. Primero debemos realizar este ajuste oclusal con el papel de articular, observar bien los puntos de contacto prematuro nosotros como operadores y después recién preguntar al paciente si siente alguna molestia o siente que está muy alta la restauración. También es muy importante por eso ver la forma anatómica, el nivel de oclusión de las piezas dentarias vecinas. No podemos realizar restauraciones muy altas o restauraciones que estén por debajo del plano oclusal. Es muy importante por eso ver la forma anatómica, ¿no? Una vez que nosotros realizamos esto con el papel de articular, vemos los sectores fuertes que han sido marcados, los desgastamos. Recién consultamos al paciente si le molesta. Si no realizamos este paso y el paciente está desesperado por irse, podemos causar una alteración en la oclusión. Podemos hacer que ese diente sufra de una inflamación del ligamento periodontal dado el impacto de los puntos de contacto prematuros. Y al día siguiente el paciente llegará a reclamarles por el dolor que está sintiendo. Entonces no se puede terminar un trabajo sin el control postoperatorio del ajuste oclusal. La terminación y el pulido. Dentro de la terminación y el pulido vamos a hablar de la forma, el alisado y el brillo. La forma la damos con las fresas de grano fino o fresas multilaminadas, las que vemos aquí. Tenemos que dar forma, devolver esa forma anatómica. Si no hemos logrado conseguir durante la incorporación de la resina esos surcos, esas fosas a la pieza dentaria, entonces le damos la forma necesaria con estas fresas de grano fino o las fresas multilaminares, que también nos va a ayudar a alisar la superficie. No tiene que existir una superficie rugosa en la restauración. Esto para este alisado también nos ayudan estas gomas siliconadas que dentro de su estructura tienen piedras abrasivas. Existen de diferentes formas, de taza, en forma de bala, en forma de disco. Y al último, una vez realizado todo este procedimiento, se da brillo con la pasta diamantada. Y esta pasta diamantada se coloca con estos cepillitos. Estos cepillitos que dentro de su composición tienen pelo de cabra. Y en último caso, si es que no tuvieran este tipo de cepillo, pueden usar los cepillos de profilaxis, pero esos cepillos de profilaxis tienen cerdas más, digamos así, más toscas, más rugosas, son para profilaxis, son para limpiar. Estos cepillitos tienen cerdas más suaves. Entonces, la terminación y pulido consta de estos tres pasos: forma, alisado y brillo. Ya les decía, con las fresas multilaminadas, dar la forma anatómica que ya nosotros conocemos, característica de cada pieza dentaria. Con las gomitas igual, alisar, aparte de la forma anatómica, alisar la superficie, que no existan zonas rugosas. Alisamos y finalmente con la pasta diamantada realizamos con el cepillito
el brillo y el terminado final. Entonces, ese es el tema hasta aquí. Antes de concluir el tema, quiero recordarles que una restauración se termina hasta el pulido. Si la restauración no está pulida, es una restauración totalmente incompleta, porque con el alisado, la forma y el pulido nosotros garantizamos la longevidad de la restauración. Una restauración bien pulida tendrá mayor longevidad dentro de la cavidad dental. El pulido evita que existan zonas retentivas, zonas de microfiltración, zonas donde puedan quedarse restos de alimento que puedan causar después una microfiltración entre la restauración y el diente. Entonces, es un error cuando dicen solo me falta el pulido. El decir solo me falta el pulido es decir, mi trabajo está incompleto. Y al paciente también, si el paciente en clínica no le alcanzan a hacer el pulido ese mismo día, ustedes agarran y le dicen el trabajo está incompleto, tiene que volver un día más para terminar su restauración. Pero si ustedes le dicen al paciente solo me falta pulir, el decir solo, el paciente va a pensar que ya está todo terminado y no va a volver a la clínica. Entonces tomen por favor muy en cuenta este aspecto. Muchas gracias, hasta luego.